Qué honor, qué privilegio es volvernos a encontrar en este nuestro canal Respira. Hemos venido hablando acerca de la culpa, una culpa ilegítima, ¿no? Donde las personas no son los principales responsables, sin embargo se sienten culpables. Y hay una que es muy sutil, una que es bastante destructiva y es mucho más común, y hoy quiero hablar sobre ello. Saben, la historia de Armando nos va a ayudar con ella. Armando hacía parte del Centro Médico de Veteranos de Guerra, ¿eh? Y querían saber o querían evaluar, ¿ves?, por qué él tenía pérdida crónica de su peso, por qué tenía náuseas y un dolor abdominal totalmente fuerte. Sus síntomas físicos eran el resultado del uso frecuente del alcohol por varios años. Armando había estado tomando por cerca de 30 años en un intento de olvidar el pasado y evitar sentimientos crónicos de culpa. Pero sin importar cuánto tomaba, la culpa persistía. No sé si es tu caso, ¿no? O es el caso de alguien que conocemos. Tal vez este video, en este momento podamos ayudarle compartiéndole. Es más, si no te has suscrito a Respira, hazlo, porque vamos a seguir tratando contenido supremamente importante. Y bueno, a lo que vinimos. ¿Quieres saber más de Armando? Pues escucha lo siguiente, mira. Cuando él era piloto durante la guerra en Vietnam, él había participado en muchas misiones y no dudó en matar a numerosos soldados enemigos. Dado a que él sabía que estaba salvando vidas a sus amigos soldados, él nunca sintió culpa por la muerte de esas personas o de sus enemigos. Sin embargo, un evento lo perseguía incesantemente y no importa cuán duro lo intentara, nunca podía quitarlo de su mente. Saben, Armando describió una misión en la cual él había sido asignado para destruir una fuerte de municiones de Vietnam. ¿Saben? Él había almacenado en su orfanato y supuestamente en ese orfanato estaban esas municiones. El plan era que los soldados en tierra evaluaran el orfanato de niños antes de su ataque, y mientras Armando se acercaba a su objetivo, él recibió el mensaje confirmando que la evacuación de los niños había sido un éxito. Supuestamente en la orden en el orfanato no había nadie, así que él bombardeó el edificio donde estaban almacenadas las municiones. Pero cuando regresó a su base, él descubrió que había recibido una información falsa. El orfanato no había sido evacuado y muchos niños habían muerto. Él quedó devastado. Armando se culpó a sí mismo. Empezó a pensar de sí mismo como un asesino de niños, como una persona malvada. No debía haberlo bombardeado, debía haberlo sabido, pensaba constantemente. Consumido por la culpa, se odiaba a sí mismo. Yo pregunto, ¿era inapropiada su culpa? Saben, Armando no era muy honesto consigo mismo. Él se trataba a sí mismo como si hubiera sabido que los niños no habían sido evacuados del edificio. Él se juzgaba a sí mismo basando su resultado de sus acciones más que en sus motivos, sus decisiones y lo que trataba de hacer. En otras palabras, su reacción era como si él hubiera intentado matar a los niños, como si él supiera que el informe que recibió era falso, aunque el resultado era trágico. Su decisión y sus acciones en esa oportunidad habían sido apropiadas. Su culpa no estaba en el lugar apropiado. Piensa que tú eres un bombero, responsable de suprimir un fuego usando explosivos. ¿Ves? Entonces, tú intentas detonar, porque grandes cantidades de explosión se pueden apagar o disipar con esas explosiones. ¿Por qué? Porque si no hay oxígeno, entonces no se va a propagar o expandir el fuego. Es uno de los elementos del fuego. Así que un edificio está quemándose con fuego, y aquellos que luchan contra el fuego determinan que la única forma de seguirlo es por medio de una explosión. Ahora, tú quieres ser responsable de colocar las cargas mientras otros van despejando el edificio. Después de colocar las cargas, recibes el mensaje: todo está despejado. Entonces, detonas las cargas, porque fue lo que a ti te dijeron. Pero después se descubre que muchos niños no habían sido evacuados y perecieron en la explosión. ¿Sentirías culpa? Y yo pregunto, ¿has hecho algo malo? Los resultados indeseados algunas veces ocurren en la vida, aún haciendo lo mejor que podemos, aún lo mejor que podamos. Desafortunadamente, muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos de acuerdo al resultado más que a nuestra intención o por nuestra intención. Quiero contarte una última historia para que entiendas este problema de la culpa ilegítima número 2. Mira, Sergio tenía 43 años. Sergio tenía cabello castaño, una contextura media.
Su ceño fruncido y los círculos oscuros debajo de sus ojos eran consecuencias de haber sufrido depresión por 20 años. Desde la muerte de su hijo de 3 años, él constantemente se sumergía en la depresión. Saben, cuando estuvo por más de mucho tiempo en terapias, en citas, después de regresar a la casa, la condición de su hijo empeoró. Él inició a contar que la fiebre aumentó y empezó a vomitar. Sergio llevó al niño y a la sala de emergencias más cercanas, donde el personal que le atendió le dijo al padre de nuevo que su hijo había tenido una infección auditiva, lo que confirmó el diagnóstico previo y lo envió a casa. Siempre le decían a Sergio eso. Lo llevaba el pediatra, el doctor le dijo a Sergio que no, que era una infección auditiva y que le diera antibióticos y que lo enviara a su casa. Fue a otro, le dijo lo mismo. Más tarde en la noche, la condición de su hijo continuó empeorando. Su piel quemaba y llegó a responder menos a los estímulos. Así que Sergio corrió de nuevo a la sala de emergencia. Esta vez los doctores descubrieron que el niño tenía meningitis. Pero debido a que su condición era tan avanzada, murió poco después de esa noche. Absolutamente devastado, Sergio se culpó a sí mismo y se agobió con una culpa crónica de lo que no pudo deshacerse. Él se ridiculizaba constantemente. Yo debía haberlo sabido. Yo sabía que algo estaba mal. No debía haber escuchado a los doctores. Debía haber hecho algo. Es mi culpa. Mi hijo estaría vivo si no fuera tan estúpido. Saben, Sergio se juzgaba a sí mismo como si le hubiera fallado a su hijo. Pero, ¿qué más pudo haber hecho el padre? ¿Qué más podía haber hecho? Saben, aunque no tenía entrenamiento médico, él había llevado a su hijo 3 veces en un día a los médicos, quienes se equivocaron en el diagnóstico. ¿Era él la persona que debía ser culpada por ese error? No, la verdad no lo era. Él había caído en la trampa de juzgarse a sí mismo, basado en el resultado, más que en sus acciones o en sus intenciones. Ahora, Sergio necesitaba darse cuenta de la diferencia que distinguen la culpa de la tristeza, el duelo y el dolor. Mientras la tristeza, el duelo y el dolor son todas emociones saludables que las personas necesitamos enfrentar, la culpa no lo es. Dado que el sentimiento de culpa era inapropiado, este interfería con la resolución del duelo que él tenía que superar. Solo cuando Sergio se dio cuenta que no había hecho nada malo, si estuviera en las mismas circunstancias con la misma información, él hubiera tomado una decisión correcta. Cuando fue capaz de dejar de ir ese sentimiento de culpa, ahí entonces inició a resolver su duelo. Mi nombre es Davinson Inestrosa y para mí es un gusto, es un honor, es un placer poder traer para ti un episodio más, un capítulo más de lo que es cómo nosotros podemos encontrar sanidad y libertad de la culpa, entendiendo de que muchas veces nosotros no tenemos por qué sentirnos así, porque las intenciones que teníamos, el pensamiento, no era el resultado que tristemente hemos tenido. Dios te bendiga. Gracias por unirte a nuestro canal, por suscribirte. Y la verdad, no te pierdas nuestro último episodio. Mañana, el próximo jueves, vamos a tener nuestro próximo episodio. Y vamos a poder dar nuestro último batacazo a la culpa. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Comparte porque hay gente que se siente muy mal y tú podrías ayudarle. Bendiciones.